quiero agradecer muy especialmente a la Fundación, felicitarlos por su nuevo nombre y su nueva trascendencia, porque vincularlo con la democracia no es un tema menor, es una visión estratégica acerca de cuál es el destino del país y de la sociedad. Y quiero agradecer muy especialmente también a su presidente, el señor Upey, por esta gentil invitación. La idea es conversar con ustedes acerca de este texto que fue pensado originariamente como un reflejo de los casos que tenemos y hemos decidido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es una idea que se practica en otros países, básicamente en Estados Unidos, donde los ministros de la Corte suelen contar cómo se discuten los casos para que la sociedad conozca, es decir, es un acto de transparencia institucional. Y este libro comenzó con esa idea y luego, obviamente, está destinado al público en general y hemos avanzado en algunos de los temas de la Corte pensando en que el destinatario final no es el abogado ni la abogada solamente, sino el ciudadano. Y desde esa perspectiva está construido este texto. Y pasamos por los principales temas que se resolvió la Corte y que tiene todavía en la agenda, pero que tienen relación directa con la gobernabilidad de un país. Por eso esos temas son cómo es el derecho a la vivienda, cómo es la discusión sobre el ambiente, cuál es el equilibrio que existe entre el rol de las mayorías y el rol de los poderes judiciales que son contramayoritarios en un Estado de Derecho, cuál es el equilibrio que existe entre distintas visiones acerca de la libertad de expresión y la protección de la privacidad. Es decir, normalmente un tribunal tiene que decidir casos difíciles y los casos difíciles implican saber armonizar intereses contrapuestos. Esta fue la idea y por eso el texto recorre esos casos, explica los supuestos concretos, cuáles son los debates centrales que hemos tenido, cómo fueron resueltos y las consecuencias de esa decisión, porque básicamente cuando uno toma decisiones en un plano de gran responsabilidad, como es una Corte Suprema, un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo, en esos casos siempre tiene que pensar cuáles son las consecuencias de las decisiones que toma en el plano macroeconómico. Es decir, que este libro cuenta un poco desde sus orígenes cómo trabajó la Corte Suprema en los últimos años. Creo que hoy es importante tomar 2 o 3 de esos temas para explicarles a ustedes lo que nos parece más relevante a la luz del día de hoy de este texto. Porque también en el día de hoy hemos asistido a la encíclica papal, la primera encíclica del Papa Francisco, que se refiere a la casa común, cómo cuidar la casa común. Y una gran parte de lo que este texto de la encíclica papal dice, también es lo que dice la Corte Suprema y este libro. Tenemos una gran coincidencia porque es hacia dónde va el mundo. El Papa no habla solo de la protección del ambiente, sino de la gobernabilidad. Y los casos que hemos relatado en este texto también hablan mucho más que de una cuestión judicial, hablan mucho más de la cuestión de la gobernabilidad global. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los grandes temas que tenemos? El primer aspecto que uno suele discutir en la gobernabilidad es la idea del consenso y del diálogo. Todos hablamos de la necesidad de un consenso sobre algunos temas básicos y del diálogo. Pero la declaración sobre el diálogo es nada más que una declaración.
los consensos nunca se producen. La historia argentina muestra una fractura de los consensos, una fractura que ha comenzado hace muchísimos años, prácticamente en nuestros orígenes entre unitarios y federales. Y en esto se hace referencia en este texto al libro de Nicholas Shanway, que es un profesor de la Universidad de Harvard, que contó que él vino a estudiar esa división entre unitarios y federales, que perduró a lo largo de los años, que nunca fue resuelta, que por un lado fue la tradición nacional y popular, que aún sigue, y por el otro lado fue una tradición que se basó en las formas republicanas. Y ambas tuvieron distintas distorsiones. La tradición popular muchas veces estuvo sin república y la tradición republicana sin pueblo. Y cuenta Shanway que la Argentina nunca logró construir una ficción común. Este es un tema central. ¿Por qué nosotros hablamos de diálogo y de consenso y nunca lo logramos? La realidad es que tenemos que pensar en los mecanismos por los cuales se llega al consenso. El consenso no es que todos estemos de acuerdo en todos los temas, sino que es la posibilidad de que tengamos lugares de encuentro de visiones entrecruzadas. Esto es algo de lo cual habla el Papa hoy. El Papa, que tiene una autoridad central para definir un dogma, es decir, él puede decir, la Iglesia dice que esto es así, opta por no decirlo y dice, debemos escuchar las diferentes opiniones de la comunidad científica. Esto es un cambio de visión muy grande, porque en el mundo de hoy no podemos pensar de manera descendiente, que es nuestra cultura. ¿Qué quiere decir la manera descendiente? Nosotros hemos tenido una larga historia en la cual teníamos el rey, el virrey y luego el presidencialismo excesivo, en el cual pensamos que las decisiones descienden de un lugar y van hacia otro y solo nos resta cumplirlas. Esto es posible en una sociedad homogénea, como era la del siglo XIX, pero ya no lo es en un mundo complejo, multicultural, difícil, dinámico, donde hay visiones diferentes, que el Papa comprendió perfectamente en el día de hoy. No lo es porque si nosotros sostenemos una visión que desciende y se aplica a la sociedad, eso se aplica a una parte de la sociedad. El resto, que opina de otra manera, va por otro camino. Esto yo lo aprendí de muy joven en los congresos de derecho donde asistí y todos estábamos de acuerdo. Entonces yo decía, ¿dónde están los que no comparten esta visión? Bueno, hacen otros congresos con otras conclusiones. Y así estamos. Las oposiciones no son simultáneas, sino que son sucesivas. Y eso lleva a las oscilaciones pendulares. Vamos para un lado un tiempo y para otro lado otro tiempo. Y estas oscilaciones pendulares también impiden las políticas de Estado de mediano y largo plazo. Es muy difícil pensar el largo plazo, programar y pensar los grandes objetivos del milenio, lo que vamos a hacer dentro de 100 años, cuando sabemos que vamos a ir de un lado para otro conforme las oscilaciones de los tiempos de la gobernabilidad actual. Esta idea es distinta de la otra idea o modelo ascendiente, del cual hablamos en este libro por experiencia propia. El modelo ascendiente parte de la idea de escuchar a todos, como dice el Papa hoy. Escuchar las diferentes visiones y de esas diferentes visiones encontrar los nexos en los cuales coinciden, construir sobre la base de lo que nos une y no sobre la base de lo que nos separa. El consenso, decía John Rawls, no es que todos opinemos lo mismo sobre todos los temas, sino que es el resultado de visiones contrapuestas. Es el resultado que se produce luego de que escuchemos a todos y todos opinen.
a esto lo llamó John Rawls consensos entrecruzados. Nosotros hemos tenido en la Corte la primera experiencia que yo relato, que es sobre cómo conducir la diversidad, que ese es el tema de hoy, el gran tema de la gobernabilidad actual, cómo conducir la diversidad y no la homogeneidad. Nosotros al principio éramos 7 personas que no nos conocíamos, de diferentes edades, de diferentes sexos, de diferentes ideologías, de diferentes formaciones, nacidos en lugares distintos. Lo lógico hubiera sido que cuando yo fui electo presidente, que es lo que cuento ahí, hubiéramos sumado 2, 3 que piensan iguales, 4, llegamos a la mayoría y nos imponemos a los otros 3. Y así tenemos una mayoría y una minoría. Pero eso dura un tiempo hasta que luego cambia y vienen las oscilaciones. Lo que hicimos fue algo diferente, es poder escuchar lo que piensa cada uno y en cada caso encontrar lo que cada uno piensa y coincide con el otro. Porque si ustedes ponen 7 personas a opinar sobre casos difíciles o temas difíciles todas las semanas, es muy probable que terminemos todos discutiendo, divididos y peleados en un tiempo muy breve. El secreto de la conducción de la diversidad es poder escuchar consensos diferentes, opiniones diferentes. Y en cada caso, en cada tema, encontrar la síntesis. Eso luego lo aplicamos en las audiencias públicas, en los casos difíciles, porque allí es donde uno ve que estas posiciones tan rígidas, tan distantes, pueden encontrarse, y al encontrarse empiezan a aflojarse y se ven los matices por donde pasan las soluciones. Y así es que nosotros hemos tenido audiencias públicas en los grandes temas de la sociedad. Recordarán ustedes lo que fue la audiencia que está filmada sobre la ley de medios y tantas otras. Posiciones muy rígidas, muy encontradas, pero cuando están escuchándose uno y después el otro y el otro y así alternativamente empiezan a aflojarse los temas y uno logra encontrar allí cuál es el segmento en el cual se encuentra el acuerdo. Esto es la conducción de la diversidad y de la homogeneidad. Es una idea ascendiente y es lo que hoy dice el Papa muy claramente cuando dice que hay que escuchar todas las diversas voces y que la sociedad es multicultural y que lo que hay que hacer es multiplicar los lugares de encuentro. Entonces la Argentina es uno de los tantos países en el mundo actual en los cuales necesitamos diseñar las instituciones para que existan lugares de encuentro. Y esas instituciones que tienen lugares de encuentro de posiciones diferentes son las que podrán construir las políticas de Estado del futuro. Y cuando hablamos de instituciones, hablamos también de la sociedad civil. Instituciones como esta y otras que hay, en las cuales se encuentran posiciones diferentes y empiezan a debatir, son las que pueden encontrar los espacios para construir políticas de mediano y largo plazo. Porque el otro factor que es importante en las políticas de Estado es que hay una gran diferencia entre los incentivos que hoy tiene la política electoral y los problemas que tiene la sociedad. Y esto se ve muy bien en la materia ambiental, a la cual hace una clara referencia hoy la encíclica papal, en el sentido de que él dice los gobiernos del mundo están totalmente desatendiendo este tema, no le prestan atención, cosa que nosotros también hemos dicho en casi todos los años judiciales y mucha gente se ha enojado, pero es la realidad. Los temas de fondo, de mediano y largo plazo, no se pueden resolver porque la estructura de incentivos de los sistemas electorales que están pensados en el siglo XIX o en el siglo XVIII
no están acompasados con los tiempos. Nadie está incentivado para prometer costos actuales a un electorado para beneficios futuros. Al contrario, lo que uno tiene que hacer para ganar una elección es prometer beneficios actuales y ocultar los costos futuros. Y esto es lo que pasa en todo el mundo y es lo que está en crisis. Por eso es que Naciones Unidas habla de, en temas de este tipo, de jugadores no ortodoxos. ¿Quiénes son los jugadores no ortodoxos? Los que están fuera del sistema electoral. Son aquellos que no responden a los incentivos electorales, porque los incentivos electorales hoy son difíciles, es muy difícil. Acá no hablamos de culpa de alguien, hablamos del diseño institucional y los problemas de la gobernabilidad. Es muy difícil en todo el planeta que atendamos a estos problemas de fondo si no cambiamos la estructura de los incentivos institucionales. Y por eso es que Naciones Unidas dice, bueno, ¿dónde está el tema? En la sociedad civil, en los poderes judiciales. Los poderes judiciales no tienen incentivos electorales, entonces pueden tomar decisiones pensando en mediano y largo plazo. Por eso es que la Corte y muchos tribunales federales y provinciales a lo largo y a lo ancho del país tienen hoy en sus manos, no porque quieran, sino porque la gente los lleva, temas de una trascendencia enorme, de mediano y largo plazo. Pensemos en los grandes temas de la sociedad, por ejemplo, la problemática de los jubilados, que ahí se relata en el libro, hoy están en todos los tribunales del país, o los problemas ambientales, o los problemas del narcotráfico, exceden muchísimo lo que puede hacer un poder judicial, pero sin embargo es el caudal de la demanda social el que se está orientando para ese lado porque es uno de los sistemas no ortodoxos que define Naciones Unidas. Lo mismo pasa con la sociedad civil. La presencia de ustedes en lugares como este es importante y por eso hoy se pone mucho el acento en la sociedad civil como lugar de encuentro en el cual las fundaciones, las asociaciones, las mutuales, las cooperativas, todo lo que es hoy la organización intermedia de la sociedad, que no responde a esta estructura de incentivos inmediatos, es la que puede canalizar en sus manos los grandes temas y orientar. Esto no es algo tan nuevo, ocurría cuando llegaron los inmigrantes, ¿no? Es decir, siempre las sociedades organizadas en el intermedio, es decir, donde había una fuerte estructura intermedia, tuvieron más perspectiva de mediano y largo plazo que aquellas que no la tuvieron. Esto hay muchos ejemplos en el planeta. Pero es muy importante que nosotros entendamos esto. Si pensamos en estas políticas de mediano y largo plazo, es muy importante entender que hoy hay que reforzar estos sitios en los cuales las instituciones den oportunidad para pensar en problemas de fondo, porque si no hablamos todo el día de la coyuntura, de lo que nos interesa individualmente o de las disputas de poder, pero no hablamos y no resolvemos sobre todo los problemas de fondo que se trasladan de un año al otro o de década en década. Y esto es algo que es muy evidente en todos los países. No es algo propio de la Argentina. Nosotros decimos, sí, la Argentina tiene tantos problemas. En muchos países ocurre esto y lo dice muy claramente el Papa. Entonces, estos dos temas centrales, cómo se construye hoy el consenso y dónde se hacen las políticas de Estado, están relatados en el libro por la experiencia de la Corte, que es en gran medida la experiencia de hoy en muchos sitios donde se reflexiona sobre cómo es la gobernabilidad en una sociedad multicultural, en una sociedad compleja, en una sociedad dinámica. No es tomar decisiones y que todos los demás las sigan, sino que es escuchar todas las voces, capaz de construir un consenso sobre la base de una síntesis. Es decir, es ascendiente, es fortalecer los
las organizaciones intermedias de la sociedad civil, es favorecer el capital humano. Fíjense ustedes que otra cosa que explicamos ahí en el libro es que nosotros vemos mucho este problema de la Argentina, que tiene un extraordinario capital humano. Si ustedes se fijan, en todas las áreas la Argentina tiene hombres y mujeres destacados. En el fútbol, en la música, en el arte, en las ciencias médicas, en las ciencias jurídicas, en las matemáticas, en todos los ámbitos. Pero ¿por qué este enorme capital humano no se refleja en el conjunto? Es decir, ¿por qué esta suma de triunfos individuales no se refleja en un triunfo colectivo, sino más bien en fracasos colectivos a lo largo de nuestra historia? Es justamente por esta estructura institucional, es porque el costo de transacción, es decir, el costo de involucrarse en la vida pública es muy alto. Y esto también nosotros lo hemos discutido, y por eso hay muchos casos ahí donde mostramos cómo se legitima a la sociedad civil para que actúe en políticas públicas. Esto, desde el punto de vista judicial, es importante porque se le da la posibilidad a toda la sociedad civil. Este año, por ejemplo, nosotros hemos dictado una sentencia en la que legitimamos a las asociaciones para discutir las reglas del funcionamiento republicano. Esto es decir, bueno, aprovechemos este enorme capital humano que tiene la Argentina para que dé sus frutos, para que todos aporten en la construcción. Estas son las reformas institucionales, es hacia dónde va la gobernabilidad. Reitero, la diversidad, conducir la diversidad, multiplicar los lugares de encuentro, consensos entrecruzados, legitimar a la sociedad civil. Esta es la estructura de la gobernabilidad de los años que vienen y del siglo XXI. Tenemos que dejar de pensar la gobernabilidad actual con categorías del siglo XIX, que es lo que nos pasa con mucha frecuencia, en todos los ámbitos. Ahora, esta gobernabilidad tiene que estar enfocada, o estos conceptos, en temas centrales e importantes para la sociedad. Uno de los temas centrales es articular lo que denominamos el progresismo republicano, que es algo que adoptó no la Corte, sino la Constitución Nacional en su reforma del año 94. Que esta es una discusión que muchas veces tenemos en el país y en muchos países. A veces pensamos que son las formas republicanas lo importante y otras veces pensamos que no lo son. A veces pensamos que es importante los derechos sociales y otras veces pensamos que no lo son. Es bueno que nosotros interpretemos la Constitución, porque la Constitución dice, y ahí lo mostramos en muchos casos, que hay una serie de derechos básicos. Cuando la Constitución habla de igualdad real de oportunidades, quiere decir que todos los ciudadanos tienen derechos básicos. Por eso nosotros hemos reconocido en sentencias el derecho a la vivienda. No que todos tengan vivienda, sino que aquel que está en una situación extrema pueda tener un hábitat. El derecho a la alimentación cuando hay hambre, o el derecho a un ingreso cuando uno llega a la edad jubilatoria. Es decir, este paquete de bienes primarios básicos, de la cual también habla John Rawls en su libro sobre la teoría política, es esencial para que nosotros podamos llamar ciudadanos a todos, porque es una caricatura llamar a alguien ciudadano si no tiene los mínimos derechos satisfechos. Y si no tiene los derechos básicos satisfechos, hay tensiones sociales muy fuertes. Y si hay tensiones sociales muy fuertes y hay exclusión social y hay desigualdades irritantes, tenemos entonces conflictos, tenemos marginalidad, violencia. La causa central de la violencia es la desigualdad. Entonces, tenemos que entender que la Constitución de esto no es un debate académico. Y también lo dice el Papa hoy. La desigualdad
es central en el mundo de hoy. Es un tema que hay que enfrentar. Fíjense que este es un tema mundial hoy, no es un tema menor. En el mundo de hoy se habla de grandes migraciones de ciudadanos que no lo son, que van a los países centrales y le dicen, usted no es ciudadano, no tiene ningún derecho. Por eso estas crisis de los inmigrantes. Nosotros hemos dicho en la Corte que los derechos fundamentales no son de los ciudadanos, son de las personas. Y yo recuerdo un debate que tuvimos hace 2 años atrás en la Universidad de Yale entre miembros de distintas cortes, básicamente europeas y de Estados Unidos, sostenían esta idea de que los derechos fundamentales son de los ciudadanos. Claro, es que los que van a los países centrales no son ciudadanos, entonces no tienen esos derechos. Y yo recuerdo que en ese debate le dije a mi colega italiano de la Corte Suprema de Italia que mi abuelo vino a la Argentina y no era ciudadano, no tenían ni pasaporte y le dieron educación. Esa educación se la dieron aquí, le dieron trabajo, le reconocieron la posibilidad de progresar y nosotros hemos llegado a la educación pública y por eso luego de esa inmigración hubo lo que hay hoy en la Argentina. Es un gran progreso de muchísima gente. Entonces la Argentina ha sido un modelo en ese sentido. Entonces, por eso nosotros decimos los derechos fundamentales son de la persona. Por eso se les reconoció en uno de esos casos a una persona que no era ciudadana. Entonces, esto es importante, por eso se dice progresismo. ¿Por qué? Porque hay derechos fundamentales, esos derechos fundamentales los tienen todas las personas, y hay una idea de progresividad que está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, no se puede ir hacia atrás, sino siempre progresando en la evolución de los derechos fundamentales. Pero al mismo tiempo tiene que haber un sistema republicano, que es la otra parte de la Constitución que regula el Estatuto del Poder. Porque nosotros, en fallos y casos que relatamos en este libro, tratamos de explicar por qué es importante la división de poderes. ¿Por qué? El sistema republicano es eso. No es suficiente con que haya mayorías, porque las mayorías pueden cometer errores y hay una larga historia de errores cometidos por las mayorías. Desde el medioevo, en el cual se juzgaba en la plaza pública y se quemaban por brujas a quienes no lo eran, hasta la experiencia del Holocausto, pasando por tantas tragedias, donde la humanidad aprendió que tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio lo dan los poderes judiciales independientes. Por eso es importante la causa Rizzo, de la cual hablamos allí en ese libro, donde se discutió profundamente cuál es este punto de equilibrio. Los jueces no gobiernan, pero es importante que exista un poder judicial independiente que pueda proteger a las minorías, que pueda proteger los derechos de los ciudadanos, que pueda proteger los equilibrios que tiene que haber en una sociedad entre los derechos que compiten. Entonces, esta idea de la división de poderes en un Estado de Derecho es fundamental, y por eso la línea jurisprudencial de la Corte fue esa, porque es la de la Constitución, porque es la que siguen nuestros jueces y porque además es la que tenemos que difundir en nuestro pueblo. Nuestro país necesita de esto, de estos equilibrios. Es fundamental que entendamos que todos los ciudadanos deben ser iguales de modo real, en la igualdad de oportunidades, derechos básicos, pero también tiene que haber un sistema dentro del cual eso funcione con equilibrios y división de poderes. Y lo último que es importante decir en cuanto a los temas es que no es suficiente tampoco con que haya una igualdad de derechos y un sistema que organice esa igualdad y resuelva los problemas
de manera equilibrada, que llamamos sistema republicano. Hoy en día nosotros hablamos, digo nosotros en este caso, en el Comité de Expertos de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que yo integro y presido, que hablamos ahora de Estado ambiental de derecho. ¿Por qué? Porque esta idea de que hay derechos individuales no puede ser llevada hasta el límite de la crisis del bien común. Y esto lo dice hoy el Papa de una manera extraordinariamente clara, coincidiendo con lo que es la opinión hacia la cual va y orientando lo que es muy importante, la opinión. El Papa no se dirige hoy a la cristiandad, sino a la humanidad. Es un pensamiento importante y recomiendo que lo lean, porque es lo que todos nosotros estamos involucrados en esto. El desarrollo es importante, nadie niega el desarrollo, hay que generar el desarrollo, pero el desarrollo debe ser sostenible. La idea de que pueda haber un desarrollo ilimitado solo conduce a la pobreza, porque es la riqueza de una generación y la pobreza de la siguiente. Nosotros lo hemos visto aquí en esta provincia, con el norte santafesino y la explotación del quebracho en el siglo XIX. La Forestal, que fue una empresa inglesa que generó la riqueza de sus dueños, no de los obreros de la época, porque eso está bien relatado en nuestras historias del norte santafesino, condujo a la pobreza de la generación siguiente. El Potosí en el 1500 fue la riqueza de una generación cuando lo descubrieron y la pobreza de la siguiente. Y así tenemos cientos de ejemplos en todo el planeta. Entonces, cuidado con la idea del desarrollo ilimitado. Esta idea del desarrollo ilimitado ya nadie la sostiene. Solo los que tienen un interés directo y lucran con eso, que es justamente lo que el Papa denuncia hoy. Pero la idea es el desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo equilibrado. Y por el lado del consumo ocurre lo mismo. Pensemos en una sociedad que consume ilimitadamente, pero descarta. La encíclica papal de hoy habla de la cultura del descarte. Todos nosotros sabemos que hay un descarte. Él lo habla en un concepto mucho más amplio, pero en materia de consumo existe hoy una economía del post-consumo, que es la basura, el reciclado, que es una economía que se está generando en el mundo de hoy. Hubo acá en la Argentina hace muy poco un congreso en el cual yo estuve sobre qué es el post-consumo, que es un área económica cada vez más importante en el mundo actual. Pero el consumo no puede ser ilimitado, también tiene que ser sustentable. Ambas ideas están en el Código Civil y Comercial de la Nación, que entra a regir en agosto. La idea del desarrollo sostenible, es decir, puede haber desarrollo, pero también tiene que ser sostenible y no podemos destruir la fauna, la flora, la biodiversidad. Y el consumo también debe ser sustentable. Y esto lo tenemos en el Código Civil, lo que habla el Papa hoy. Es importante que entendamos estas ideas y la trascendencia que tienen hoy en el mundo. Entonces, las políticas de Estado de hoy están orientadas en ese campo, es decir, es un nuevo ciclo. Esto hay que entender, y de lo cual hablamos también en el libro. Es un nuevo ciclo. ¿Qué es un nuevo ciclo? No podemos seguir en la misma senda que venimos en los últimos 200 años. Y pareciera que no nos damos cuenta. Nosotros decimos que hay cambios, pero los cambios se dan dentro de las mismas vías del tren. El cambio es cambiar las vías del tren. Esto es lo que plantea hoy la encíclica papal, es lo que plantean los grandes debates de la gobernabilidad actual. Un nuevo ciclo es cambiar las vías del tren, es decir, es orientarse para otro lado. Es una decisión de cambio que es económico, porque hay que orientar las estructuras económicas hacia una economía más sustentable,
que para la Argentina es una oportunidad extraordinaria en todos los campos. Yo siempre digo que es muy difícil que nosotros hagamos mejor el automóvil que los países que lo inventaron. Es muy difícil ganar esa carrera. Pero cuando nosotros tenemos que hacer el automóvil que sea con energías renovables, estamos desde cero, porque nadie lo inventó todavía. Entonces, en ese campo tenemos grandes oportunidades. Y tenemos oportunidades en las energías renovables, en el agua. El Papa dedica hoy una parte importantísima en su encíclica a la crisis del agua, que nosotros hemos hablado, la Corte ha dictado un fallo sobre ese tema. Este es un tema de enorme importancia en el mundo de hoy. Nosotros tenemos grandes acuíferos en la Argentina, es un debate que tenemos que dar. ¿Qué hacemos con el agua? Que es una cuestión central. Es decir, la Argentina tiene grandes oportunidades en este campo si sabemos reorientarlo conforme a estas ideas, que es lo que podemos decir es un nuevo ciclo, del cual hablamos en este libro porque es un poco hacia donde orientó la Corte, ¿no? La Corte fue orientando su jurisprudencia hacia este nuevo ciclo de la gobernabilidad. Es decir, hay progreso, hay economía, pero tenemos que poner de acuerdo el sistema económico, el sistema social y el sistema ambiental o de la naturaleza. Este es el gran desafío del nuevo ciclo de la gobernabilidad mundial. Y esto es algo en lo cual nosotros tenemos que pensar seriamente, porque implica que las políticas de Estado, que nosotros hemos dicho al principio, las reformas institucionales necesarias para que haya políticas de Estado, tienen que estar enfocadas no en los mismos temas y en el mismo razonamiento que hemos hecho hasta ahora, porque no funciona. Simplemente por eso. Porque si seguimos en el mismo camino, vamos a chocar contra la pared. Y el Papa dedica también en esta encíclica una buena parte a explicar por qué vamos a chocar contra la pared. Él dice que estamos en una crisis tremenda. Y dice que hay que escuchar el grito de la naturaleza. Nosotros hemos dicho, los poderes judiciales lo han dicho, en la Corte ha dicho que la naturaleza es el nuevo sujeto débil, el Papa también lo dice, la Corte Suprema de Brasil ha dicho que indubio pro natura, es decir, en caso de duda hay que resolver en favor de la naturaleza. Estas son las ideas. Él dice que hay que escuchar el grito de la naturaleza. Bueno, estamos en este sentido diciendo que hay que reorientar las políticas de Estado, no en el mismo camino que venimos hace 200 años, sino pensando en los próximos 200 años. ¿En qué mundo le dejamos a los que nos siguen? Nosotros pensamos, la última vez que voy a citar esta encíclica, porque yo creo que no le han dado la trascendencia que tiene, preferimos hablar de otras cosas. Pero dice esta encíclica de hoy que le estamos dejando a los jóvenes un mundo con desertificación, sin agua potable. Y dice, esto no es prometerle un futuro a los jóvenes. Aquí también lo hemos dicho, y esta es la realidad. Prometemos un futuro a los jóvenes que difícilmente sea real. Lo que le estamos dejando es basura, desertificación, agua contaminada, sociedades desorganizadas en todo el planeta, migrantes. Esto es lo que tenemos que tomar conciencia, y nosotros estamos en ese camino. Pero no solo nosotros, yo creo que la gran mayoría de las sociedades actuales están cambiando en ese sentido. Y yo terminé el libro hablando de esto que llamé perfume de Pompeya, porque veo que en realidad el problema de la diferencia que hay entre las instituciones y estos temas lo está resolviendo la sociedad. En todo el planeta uno ve muchísima gente que dedica su tiempo libre
a causas en las cuales no tiene ninguna ganancia. Este es un cambio muy grande, porque todos nosotros dedicamos una buena parte de nuestro tiempo a lo que la economía llama una conducta racional maximizadora de la riqueza. Es decir, queremos ganar más en el trabajo o en la empresa o donde estemos. Pero lo que se ve hoy es que hay muchísima gente que hace esto, pero además tiene lo que John Elster llama conductas altruistas. Es decir, no persigue maximizar la riqueza, sino que se dedica a otras cosas. Por ejemplo, las organizaciones que luchan contra la violencia de la mujer, que han generado movimientos sociales importantísimos, ni una menos, recordarán eso. O aquellos que luchan por la igualdad de género, o aquellos que luchan para que no se extingan las ballenas, contra la contaminación de los mares, o aquellos que luchan y van a las cooperadoras escolares, o los que van a los barrios más humildes a ayudar a los niños, a los que van a los hospitales. Todo ese movimiento de conductas altruistas que luego se organiza de alguna manera diversa en la sociedad civil. Pensemos que nuestro país tiene una larga historia de organización en la sociedad civil, que es muy importante. Cuando se habla y se discute a veces la estructura institucional de un país, el sector público es importante, el sector privado es importante, pero el sector intermedio también. Y hoy se lo ve con más claridad, porque este sector intermedio, como este lugar y tantos otros, es el que está llevando adelante estas conductas altruistas. La gente se organiza en organizaciones no gubernamentales. En todo el mundo. No es un fenómeno solamente de Argentina. Todos los países que ustedes ven hoy que están funcionando están con mucha organización intermedia. La gente se entusiasma y dedica su tiempo a eso, y cada vez más tiempo, y se entusiasma y lucha, y eso conduce a cambios en la sociedad. Y es por eso que nosotros alentamos este perfume de Pompeya, es decir, utopías, pequeñas causas que luego se transforman en grandes causas. El valor de lo cotidiano transformado en una escala cada vez más grande y superior. Esto es lo ascendiente. Esto es lo que vivimos en nuestro país y en muchos otros. Por eso es que me parece tan importante que hagamos este tipo de reuniones y sobre todo que fomentemos la participación de la comunidad en estos temas, porque es la enorme fuerza que tenemos todos nosotros. Nada más y muchísimas gracias a todos.